amigos de Expert TV. Hola, mi querida Wendy. Wendy Crespi está conmigo y siempre me emociona tenerte. Muchas gracias por aceptar las invitaciones, porque hoy nos vas a instruir y nos vas a ilustrar, querida. Bueno, bienvenidos sean todos ustedes. Qué bueno que inician la semana con nosotros. Hoy es día lunes, estamos muy contentos porque además ya está terminando julio y creo que es una muy buena manera de empezar, porque vamos a informarles, a comunicarles, a darles mucha información con relación a la persuasión. Creo que puede ser una muy buena herramienta para que podamos lograr pues algunos objetivos y metas, nada más hay que saberlo hacer. Nosotros que nos dedicamos a la imagen, lo que es la imagen personal, creo que juega un papel muy importante. Entonces, hoy vamos a conocer, gracias a que está aquí mi querida Wendy, que es una todóloga, toda poderosa todóloga. No, como para poder hablar un poquito más del tema. Así que ya saben, nos encuentran aquí en el canal de los expertos, pueden compartir, hagan sus preguntas, estamos en vivo en Facebook Live y también en YouTube. Así que vamos a darle comienzo a este programa, mi querida. ¿Estás lista? En sus marcas listas fuera. Oye, pues yo creo que a mí me gustaría primero comenzar, pues sí, a descifrar el concepto, ¿no? De persuasión. ¿Cómo lo podríamos definir? ¿Cómo lo podrías tú detallar? Justo lo que tú estabas comentando antes, que estábamos fuera del aire, estaba como muy interesante, como la diferencia, ¿no? De un convencer y persuadir. Exacto, que mencionabas que la diferencia se encuentra realmente en el uso o apelar a los sentimientos o a las sensaciones como del otro, ¿no? En la persuasión, según los conceptos que estuve yo leyendo, efectivamente te tienes que ir más hacia la parte emocional de la persona, pues para poderla llevar al puerto que tú estás esperando. Exacto. Y en el tema de convencer, pues finalmente más bien les das esas razones o argumentos que generalmente quien los decodifica es el cerebro. Como entonces más racional. Mucho más racional. Exacto. Y pues sí es una manera entonces diferente de hacer esto. Ahora, nosotros cuando hablamos de imagen personal debemos de recordar que no nada más es una cuestión de vestirte bien, sino que toda la imagen tiene que ver con elementos de comunicación verbal y de no verbal. Exacto. ¿No? Exacto. Que aquí podríamos utilizar incluso los dos. Claro. Una de las cosas que a mí me resulta más interesante es que las personas deciden mayoritariamente basada en sentimientos, que es uno de los axiomas como más importantes de la imagen, y en general los estudios nos dicen que nosotros, haz de cuenta que cada vez que tú estás tomando una decisión, la tomas 15% racional y 85% de manera emocional, menos en 3 ocasiones. Uno es cuando vas a comprar algo que involucra mucho de tu presupuesto, entonces por supuesto que le piensas mucho más, si te conviene, si no te conviene, ¿por qué? Número 2, cuando te vas a cambiar de lugar donde vives, ¿no? Ajá. Entonces también piensas un poquito en los pros, contras, etcétera. Por ejemplo, me ofrecieron una chamba en Querétaro. Ajá. Evidentemente piensas muchísimo más en si es una buena decisión, pros, contras, y lo haces de forma mucho más racional, aunque sí es bastante emocional. Y finalmente cuando te vas a casar, que yo no creo que nadie piense cuando te vas a casar. Tiene ejemplos de boda. Uno de los últimos programas fue, no se casen, mejor ni se casen, ¿no? Algo así, no sé, pero bueno. Y entonces, sí, viva la unión. Que muchos estudios dicen que sí, cuando te vas a casar haces pros, contras, que yo la verdad no creo que se realice. El matrimonio siento que es una decisión súper emocional, súper emocional. Para todo lo demás, pues existe más delgada. Pero yo creo que sí se tendría que haber un equilibrio. Yo no creo que tendría que ser más cargado ni del uno ni del otro lado. Tendría que ser siempre un equilibrio. Claro, ese es un ideal, pero pues como seres humanos pues vas por la vida y tomas decisiones sin hacer un alto en el camino. Yo creo que lo que tú dices es bien interesante, porque realmente la decisión de ser persuadido es un acto bien individual, y yo creo que los estudios deberán ampliar este espectro a las formas en las cuales yo me dejo persuadir, porque hay personas que son mucho más visuales, hay personas que son mucho más auditivas, hay personas que son más kinestésicas. Evidentemente a un visual le tienes que llegar con dato duro, ¿no? Y de esta forma lo persuades
mucho más rápido. En decisiones importantes, generalmente, nosotros estamos condicionados también por terceras personas que nos ayudan a decidir. Entonces, cuando nosotros queremos persuadir, es bien importante que te refieras a las personas que son las tomadoras de decisiones, pero también al como consejero, ¿no? Por ejemplo, cuando estaba trabajando en Seña, había una cosa interesantísima en el ritual de ventas que era, si llega el hombre acompañado de una mujer, pues la venta se transfiere a la mujer, ¿no? Si llega el hombre acompañado con la mujer, o sea, la mujer es la que te daría la pauta a que él compre. Exacto. X Porque o Y. si ella le dice, no te ves tan bien, lo va a dejar. Lo va a dejar. Pero si tú haces que toda la venta se vaya hacia ella, entonces de manera emocional triangulas una venta. Entonces por eso tienes que ofrecerle la agüita, por eso le tienes que explicar las características, por eso le tienes que decir, mira, esta combinación está increíble, etcétera, pero a ella, porque al final de cuentas ella es la que va a ayudar a hacer, a empujarlo. Si él fuera solo, entonces ahí sí no. Si va el posible cliente a la tienda, a él no le das tanto choro. Exacto. Bueno, con él tendrías que ser muchísimo más. Yo creo que una de las herramientas más importantes de la persuasión es saber leer quién es esta persona. Si es una persona más visual, probablemente va a requerir de muchísimo más, como de... fotografías, imágenes. No, mucho más como de que seas más de, por ejemplo, este tejido tiene un pigmento de color como mucho más técnico, de ¿no? características. Mucho más racional, de características que justifican el precio, porque generalmente los visuales son un poco codos. Entonces, ¿tiene esa característica? Entonces le tienes que decir, mira, tiene este precio, ¿por qué? Porque tiene ese hecho de lana de merino australiano, y entonces ahí hacemos que los borreguitos que tienen el pelo espectacular, ¿no? Y entonces le das como un poco más de hechos, ¿no? Y hay pero pausa. Sí. ¿Cómo podrías tú, tomando el ejemplo del que tú estás hablando, que es muy común a lo mejor alguien que esté en una tienda, pues obviamente, ¿cómo puede leer al cliente cuando llega y poder decidir si va a ser visual o no lo va a hacer? Generalmente yo los divido por cómo hablan o también por cómo se visten. Sí. Que la vestimenta te dice mucho. Tipo. El visual va a estar muy pues tradicional, como que va a estar como con muchas estructuras en los hombros, todo no se atreve a demasiadas cosas, es como un poquito más colorimetría poca. Exacto, como mucho más neutro, no se arriesga a unos tenis, no se arriesga a cosas que son un poco más divertidas. Es correcto. Y son estas personas que hablan mucho con los ojos, que te dicen como te cuentan, por ejemplo, una historia, ¿no? Y entonces me cortó, ¿no? Y al final te dicen, ¿viste? Como que cosas siempre aludiendo como al sentido de la vista, ¿no? O que te dicen, ves, ¿no? Como que te dan siempre seguimiento a partir de los ojos, ¿no? Ya viste que no sé qué, y tú así, ¿de dónde lo veo, no? Si no está, ¿no? Pero ellos lo utilizan como para reafirmar lo que referencias, exacto, por referencias. Y son personas que hablan de forma muy correcta también. Entonces, de esta forma tú te vas a dar cuenta, a él hay que llegarle con los hechos, con los números, ¿no? Sí. Y la emocionalidad queda un poco en segundo lugar, es decir, sí va a querer, por ejemplo, si tú vendes bienes raíces, que le ilustres, entonces, cómo se va a ver él en esa casa en compañía de su familia, pero también que le queda a 100 metros una escuela, que hay 1 metro en a 2 cuadras, que cosas como mucho más específicas de logística, mucho más racional. Ok. Tenemos el auditivo, que es una persona que necesita que le endulces la oreja, es un poco más emocional. Entonces son las personas que dicen, oye, son las personas que te dicen como cosas que aluden al sentido del oído, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? De oyes, mamá. ¿Usan diminutivos, tal vez? Sí, son mucho más de diminutivos que otros, y ellos son mucho más pulcros, pero todo tiene que estar exactamente en donde tiene que estar, como mucho más tirados hacia el protocolo y demasiado exagerados. ¿Los auditivos? Los auditivos o interprete que eres una persona mucho más veraz. Exactamente.
Y también la espalda, siempre como echada hacia adelante, va a demostrar que estás muy interesado en esa persona, que tú estás como interesado en la conversación, en la persona, en lo que dice, ¿no? Si es una persona que se echa hacia atrás, generalmente es una persona que comunica que no le importa, ¿no? Oye, pero a ver, haciendo también ahí una pausa, que pues luego tú te vas con esa finta, ¿no? Puedes traer muy buen speech y la persona que tienes enfrente, el interlocutor, como tú dices ahorita, se hace para atrás y pareciera, o sea, te da a entender, o al menos pareciera que no le está interesando. ¿Tú cómo reaccionas? ¿Tú qué recomendación le darías a la persona? ¿Tú sigue como tú estabas, obviamente lo habías pensado, visualizado, o haces un alto? Yo lo que hago o es... ¿lo atrapas? Hacer que esa persona se mueva va a hacer un reset en su cerebro, literal, como cuando al Nintendo le hacemos reset, ¿no? Literal. Entonces, si tú obligas a una persona a moverse, esa persona regresa a una postura neutra de manera inconsciente y empieza a volver a pensar en lo que tú estás diciendo. Entonces sí es importante. Muchas veces yo tiro cosas así, ay, perdón, me lo pasas por favor, claro, ¿no? Sí, sí. O ay, me lo detienes un segundo, ay, oye, pásame eso que está atrás. Entonces, tú rompes un poquito, exacto, como tú dices, pero haces a lo mejor que esta persona tenga un movimiento, exacto, para que regrese. O le enseñas un objeto, mira, esta taza que te vengo a vender, tómala, siéntela, no sé qué. Entonces haces que esa persona como que se mueva, sí, y al momento de moverse, entonces llega un reset y vuelve a la interpretación de tu discurso. Ok. Pues es muy interesante, mi querida Wendy. Nos tenemos que ir porque el tiempo aquí es oro en Expert TV. Pero, ¿sabes qué? A mí me gustaría que hiciéramos luego nada más así como un resumen de reglas básicas de persuasión. Sí. Creo que en ejemplos del día a día, porque creo que nos ayudaría muchísimo. Yo de veras, mil gracias por haber estado con nosotros, como siempre. Como persuadir al marido. Ilustrado. ¿Alguna noticia que tengas que dar personal de cursos? Vamos a abrir diplomado de consultoría en imagen en Centro Seji, así que escríbanme o métanse a centroseji.com, que vamos a empezar ahorita en agosto a formar nuestra generación 15 y 16 de consultoría de imagen. Para que pidan entonces informes ahí en la escuela, y nosotros nos vemos de todas maneras en un par de semanitas. Exacto. Porque vamos a hablar de noticias. Yo los dejo, soy Araceli Mota, les agradezco mucho que hayan estado con nosotros esta tarde. Los espero la siguiente semana aquí en Expert TV, el canal de los expertos. Adiós. Bye.